Podamos Está cosas. muy bien. Listo. Muy buenos días a todos, a todas. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, quien les habla. Con mucho gusto les da la más cordial bienvenida a todos, a todas, a este importante curso de actualización docente, un curso de reflexión, diría yo, de pensamiento crítico y por supuesto que la idea es que se convierta en una acción política y pedagógica transformadora, tal y como don Pablo González Casanova lo manifestó en su vida y su obra, ¿no? El legado de don Pablo, que es el título del curso, pues como bien sabemos y como bien hemos analizado en estas dos primeras sesiones, es muy importante, muy vasto, muy rico, más allá de incluso las contradicciones mismas de su obra o de algunos pasajes de don Pablo por la universidad y de las contradicciones propias de todo ser humano, pues coincidimos en que son más importantes sus aportaciones, ¿no? Y sus deseos de transformar la vida universitaria, la educación como herramienta importante en esa transformación social y en general pensar las posibilidades de una democracia más amplia, justa e incluyente, ¿no? Como lo vimos el primer día con la importante reflexión sobre el colonialismo interno y como lo vimos ayer con el compañero Walter, ¿no? Destacando varias facetas de un hombre que pues está dejando huella, ¿no? En nosotros. Y para continuar con este importante curso, quiero dar la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo Eloy Caló Calafón, que es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Particularmente, él trabaja en lo que denominamos nosotros el Tlatelolco Lab, ¿verdad? Que es un laboratorio digital, un laboratorio que analiza los procesos de participación, de organización y de democracia en las redes sociodigitales. Entonces, él hoy es doctor en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, autor de Ocio y Civilización en el 2013. Ha cursado e impartido capacitaciones en distintas universidades, tiene diversas publicaciones, es un gran colega y amigo en el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. También escribe sobre cuestiones de rock, por ahí tiene un artículo muy padre sobre Rodrigo González, ahí, por ahí a los nostálgicos que les guste el rock and roll también podrán visitar y muchas otras publicaciones, ¿no? Que pueden compartir o que nos podrá compartir el hoyo, que pueden ustedes buscar tanto en la página de nuestro programa como en internet. El día de hoy lo invitamos precisamente porque él hoy participó también en el dossier mencionado ya a don Pablo González Casanova, este dossier de la revista Tlatelolco que se va a convertir en el libro. Ahí Eloy nos está compartiendo amablemente su correo para cualquier cuestión que se pueda analizar o ampliar la información aquí dada, ¿no? Muchas gracias, Eloy. Y él hizo una muy interesantísima reflexión del pensamiento de don Pablo González Casanova a partir de un análisis que en el título se le coloca esta cuestión del el neoliberalismo, ¿no? O sea, la posición antineoliberal, podríamos decir, de don Pablo, aunque como él mismo lo menciona, pues no es un término que él haya utilizado, sino utilizó algunas otros conceptos para referirse a este momento específico del capitalismo, con las características propias de la globalización, a partir de las cuales hace su análisis, por ejemplo, de la universidad necesaria para el siglo XXI, o el papel de las ciencias y las humanidades, siempre don Pablo está pensando en el contexto que estamos viviendo como posibilidad precisamente de entenderlo para tratar de transformarlo. Entonces, nos parece muy sugerente esta posición de Eloy, donde finalmente Eloy destaca en su texto elementos del pensamiento crítico de Don Pablo, para poder entender este momento, pues, vamos a llamarlo así, neoliberal, ya ahorita acotaremos en términos más concretos con la exposición de Eloy, pero que se refleja por lo menos en tres grandes dimensiones, ¿no? En ese liberalismo económico clásico que todos conocemos y que implicó una serie de reformas en la economía, ¿no? Este, libre mercado, las privatizaciones, etcétera.
un liberalismo político, un neoliberalismo muy enfrascado en esa idea de la democracia liberal representativa, ¿no? De elecciones y de partidos. Y don Pablo, por supuesto, nos va a decir, no, ojo, hay muchísimos otros procesos, muchísimas otras formas en donde podemos nosotros encontrar posibilidades de la democracia. Y por último, pues un neoliberalismo cultural, que finalmente se implementó como un sentido común dominante y que finalmente son también los movimientos sociales, particularmente, por ejemplo, el zapatismo, que siguió, no solo siguió, que ejerció, diría yo, don Pablo González Casanova, uno de los actores que cuestionó abiertamente esta imposición de lo que en términos generales podemos llamar el modelo neoliberal. Pero bueno, sirvo nada más estas pequeñas palabras introductorias para cederle la palabra al doctor Eloy, dándole la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, y que sea él, a través de su análisis que hace, o la recuperación del pensamiento de don Pablo, quien nos introduzca a la discusión del día de hoy. Adelante, estimado Eloy. Voy a, después durante la presentación de Eloy, que tienes entre 45 y 50 minutos, que me parece un tiempo muy adecuado. Si te parece bien, Eloy, si se alargan un poco, ya lo vemos, pero voy a ceder también los micrófonos a mi querido amigo y colega Jesús Nolasco, quien va a colaborar el día de hoy en la moderación y seguimiento de la sesión del día de hoy. Por lo pronto tienes la palabra, estimado Eloy. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y bienvenidas, bienvenidos todas, todos. No sé, Jesús, si querías comentar algo y para comenzar. Pues como bien lo dice Miguel, te agradecemos muchísimo desde el plantel Naucalpa, ¿no? En este curso dedicado a analizar el pensamiento y el legado del doctor Pablo González Casanova. Para nosotros, pues es nuestro fundador, ¿no? Es quien desde que inicia el CCH, pues aporta directrices importantes en la formación de los estudiantes. En este curso hay maestras, maestros de los 5 planteles, ¿no? Sur, Oriente, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. Entonces, algunos no se han conectado, pero más adelante se conectarán. Y bueno, doctor Eloy, pues te agradecemos muchísimo. Queremos escucharte, nos agradó mucho el texto, entonces ya lo compartimos con los profesores. Pues tiene los micrófonos, bienvenido. Puedes, Muchas gracias, puedes compartir si muchas tienes alguna gracias, mi proyección. estimado Jesús. Voy a compartir pantalla. ¿Mm? Vamos a comenzar. Hay un tema que de antemano les pido una disculpa. Yo tendré que salir alrededor de las 11:40 porque tengo agendada una entrevista de aquí del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que no pudimos mover, hicimos lo posible, pero eso me obligará a salir un poco antes. Por eso mismo quiero ser muy breve en mi presentación para escucharles a todas, todos los colegas que nos están acompañando y darle prioridad a nuestra discusión colectiva, que eso es lo maravilloso de estos espacios, que construimos juntas y juntos espacios democráticos de debate. Entonces entro en materia, sin más, sé que tienen el texto, sé que lo estuvieron leyendo, entonces solamente rescato algunas directrices del texto discutiéndolo a la luz de lo que estamos viviendo en materia de, pues digamos, como de democracia, de debate público, de disputas, que va a ser muy interesante ver la vigencia de don Pablo González Casanova hoy. La presentación, así como el texto que revisamos, pues es contra el liberalismo y neoliberalismo. Es un poquito tramposo en el uso del lenguaje mis paréntesis ahí con neoliberalismo, porque Pablo González Casanova pues tiene oposiciones y distancias tanto con el liberalismo clásico, lo vamos a ver hoy, como con el proyecto neoliberal. Digamos que son dos fases superiores en cuanto al desarrollo de la idea liberal de la democracia, del capitalismo, de la globalización. Son momentos históricos diferentes, pero Pablo González Casanova en una vida de 100 años tuvo la oportunidad de ver cómo el liberalismo fue mutando a lo largo del siglo XX hasta consolidar el proyecto neoliberal y cómo el proyecto del neoliberalismo pues era una fase superior, una devastación acelerada de los principios que ya tenían incongruencias, ya tenían recovecos peligrosos
desde las mismas teorías liberales, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto y yo le puse el subtítulo, o tiene como parte del título, La larga lucha de Pablo González Casanova, porque esa es la parte más maravillosa del pensamiento de don Pablo, que mientras él está desmenuzando, analizando las ideas liberales y el proyecto neoliberal, va también poniendo tanto en lo teórico, o sea, a nivel conceptual, a nivel de ideas, algunas pautas para hacer una crítica de estos conceptos y de estos paraguas teóricos, como también va haciendo activismo, va involucrándose en resistencias él mismo, y entonces su vida se convierte en una lucha en el campo teórico y también en el práctico, ¿no? Las ideas, pero también en el hacer. Eso es algo que le admiramos bastante a Pablo González Casanova y que también no hubiera sido posible sin el análisis tan minucioso que hace de los conceptos que vamos a ver hoy. Entonces vamos a comenzar con la obra de Casanova en general. Sabemos que en este espacio ustedes han tenido la oportunidad de pues escuchar a través o en la voz de otros colegas algunas pautas generales de la obra de don Pablo. Entonces no me quiero detener en la trayectoria de don Pablo, en su papel como rector, en su papel como educador, en la fundación de las escuelas, los colegios de ciencias y humanidades. Todo eso me parece muy relevante, pero me parece que se puede discutir en otras sesiones, sino que entro de lleno en la obra de Pablo González Casanova como sociólogo, como filósofo y como historiador. Esa sería la faceta en la que yo me concentré para la construcción del texto que todas y todos ustedes leyeron. Y lo que me doy cuenta cuando estuve leyendo, revisando la obra de González Casanova es que ya lo sabemos, por eso justificó este curso y el que estemos aquí compartiendo, que la obra de Casanova de González Casanova es un compromiso contra la pobreza, las desigualdades y las imposturas. Es decir, él siempre estuvo fascinado por cuál era, con una fascinación, digamos, no que lo aprobara, sino que estaba, digamos, una fascinación teórica. Estuvo muy concentrado en términos de análisis, de estudio, qué era lo que hacía que hubiera una sociedad tan desigual en México. Una sociedad que mientras teníamos personas millonarias. Actualmente tenemos personas que aparecen en las listas de las revistas de millonarios Forbes internacionales y tenemos personas con una pobreza tan extrema que incluso tienen enfermedades por, digamos, mala alimentación, por inanición, por falta de servicios básicos de salud. Esa desigualdad le asombró a don Pablo desde que don Pablo era historiador, porque él hizo unos libros sobre estudios del siglo XVIII en donde veía la cuestión indígena. Él veía que la cuestión indígena era, pues estaba, digamos, como sustentada o estaba justificada desde tiempos novohispanos la desigualdad a causa de ciertos discursos o de ciertas formas de vida que hacían que el sistema de castas funcionara, entre comillas, que el sistema de castas no se cuestionara y no cayera. Entonces, don Pablo se dio cuenta que desde el siglo XVIII y XIX ya estamos hablando de desigualdades económicas, pero también culturales y también étnicas y también geográficas. Había espacios a donde don Pablo González Casanova usa mucho el mote de indio, no quiero usarlo yo, sino me apropio de que él usa. Él dice, los indios tienen sus regiones, los indios tienen sus costumbres, los indios tienen sus comunidades, tienen sus lenguas. Y el ladino, que sería las otras castas e incluso las castas coloniales, ¿no? El criollo y el peninsular, tienen sus propias formas de vivir, tienen sus propios intercambios. Entonces ya desde entonces él está viendo una gran sociedad desigual y ya como sociólogo posteriormente entra en el análisis de la desigualdad, pero ya en materia más estadística, con herramientas un poco más de análisis cuantitativo, demográfico sobre todo. Él hace un estudio de cómo las comunidades en México tienen diferentes percepciones de salario, acceso a la alimentación, acceso a servicios públicos,
hace un estudio de la desigualdad en México, y ahí Pablo González Casanova se va a dar cuenta de que mientras hay regiones donde se están percibiendo para tener varias casas o patrimonios muy amplios, hay regiones, y cito textualmente, donde dice él, las personas no pueden alcanzar ni para comer todos los días y tener un par de zapatos, ¿sí? Entonces tiene Pablo González Casanova este interés por el tema de la pobreza y la desigualdad, y llega a la conclusión en los años 70, entre el 72 y el 75, él previamente ya se había pronunciado en contra de la pobreza, en contra de la desigualdad, pero se vuelve profundamente anticapitalista, o sea, se vuelve un pensador de izquierda. Llega a la conclusión de que el capitalismo como sistema, como dinámica económica, es el culpable de que esta desigualdad en términos financieros, culturales, educativos, sea tan profunda, ¿sí? Pero como él había tenido la experiencia previa de ser historiador y de estudiar las comunidades de indios, ladinos y blancos en México, pues también es un pensador decolonial. No se queda con la postura del Capital de Marx, en donde la desigualdad es motivo del acceso que tienen las comunidades a los medios de producción, de poder poseer y explotar la fuerza de trabajo y de obtener plusvalor sobre la fuerza de trabajo. Todo eso es real. Pablo González Casanova sabe que la diferencia financiera se da a partir de que unas clases tengan acceso a los medios de producción y otras no. Pero él también ve que hay diferencias marcadas por la colonización, diferencias marcadas porque las comunidades blancas han convencido a través de discursos por 200 años a las comunidades colonizadas de que no valen lo suficiente como las costumbres del blanco. Es decir, que su lenguaje, que sus costumbres, que sus formas de trabajar, que sus formas de hacer comercio y de organización social no son tan valiosas como las de las comunidades blancas. Entonces ahí Pablo González Casanova es profundamente decolonial. Encima de eso, sé que ustedes ya lo vieron en otra sesión, pero también discute el concepto de colonialismo interno. La colonización y las dinámicas coloniales no solo se dan de una nación a otra en términos de Estado-nación, de país, sino de naciones internas de un mismo territorio, de un mismo estado, y eso genera dinámicas coloniales que incluso son informales, ¿no? Yo puedo no ser dueño en materia jurídica o no puedo no ser dueño económicamente, ¿no? No poseo a una persona que puede ser mi subalterno, pero si esta persona no tiene diferentes privilegios con los que yo he contado en términos étnicos, ¿no? En términos de ser blanco, en términos lingüísticos, o sea, en términos de que yo a lo mejor sé español y ahora inglés, que también se ha convertido en una dominación colonial, ¿no? Vemos más productos anglosajones que nacionales o latinoamericanos. Y si también yo tengo acceso a ciertas legitimaciones, ¿no? Como comunidad, títulos universitarios, por ejemplo, capital social y cultural, yo conozco a tal, posiciones políticas, cargos dentro de una institución, voy a utilizar todo esto para fomentar la desigualdad con las otras y los otros. En ese momento hay un colonialismo interno e informal. Es un colonialismo que no está dado por documentos, no está dado por grandes guerras, no está dado por gobiernos. Se da entre las personas y las comunidades, se da, digamos, a nivel de ciudadanas y ciudadanos, y se da también en lo cotidiano, en lo doméstico, en el día a día, ¿sí? Y también Pablo González Casanova, en este mismo sentido, es altermundista. Vamos a verlo con más detenimiento en unos minutos. El altermundismo es que él llega a darse cuenta que todas las banderas, los comités, los sindicatos e incluso las luchas nacionales, es decir, tal país es al que hay que apostarle, son insuficientes para construir una democracia genuina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos sindicatos o tenemos, digamos, como movimientos sociales de resistencia cuyos liderazgos acaban siendo cooptados y acaban sirviendo intereses de oligarquías. Entonces,
ante la corrupción de algunos movimientos sociales estructurados en formas de sindicato, partido político, digamos, luchas más tradicionales de la primera mitad del siglo XX, Pablo González Casanova va a promover la lucha de los pueblos, el zapatismo como esa lucha que agremia diferentes comunidades indígenas, diferentes visiones, que pone en cuestión distintos problemas regionales y comunitarios de los Altos. Él lo va a tomar como un ejemplo de lucha alternativa a las luchas marxistas más consolidadas y también un proyecto mundial, eso es algo también del pensamiento de González Casanova, que no es que la globalización en sí sea nociva, o sea, la globalización entendida como un proyecto capitalista de dominación y colonización del norte hacia el sur, que impone formas de pensar, marcas, consumos, eso sí es deplorable. Pero la mundialización, es decir, muchas luchas comunitarias, formas de expresarse, formas de pensar, comunidades en resistencia que se conectan entre sí en un gran proyecto mundial, eso no lo ve mal y por el contrario, considera que hay que hacer redes de lucha entre los pueblos a escala mundial. Entonces eso lo haría a nuestro pensador de hoy un altermundista. ¿Qué hace Pablo González Casanova en su obra? Explorar el concepto de democracia, pero más allá del ejercicio de la democracia, es decir, la democracia no entendida como una serie de procedimientos, se ponen casillas, hay funcionarios de casilla, hay personas que van a votar, se cuentan esos votos y se cambia de gobierno cada 6 años. Hay partidos políticos con cierta representación que se pueden legalizar, institucionalizar. Eso no es democracia para Pablo González Casanova. La democracia es la expresión y acción ciudadana genuina y directa, ¿sí?, que transforma su entorno político y también social y cultural. Es decir, los pueblos que pueden decidir sus destinos unidos, discutiendo entre sí las problemáticas de sus propias comunidades, eso es democracia. Y cómo construir una democracia que no sea solamente una democracia de procedimientos, de títulos, de instituciones, sino genuina. Eso va a ser muy importante en la obra de Pablo González Casanova. También él explora qué es el latinoamericano y el mexicano, en tiempos además en donde varios pensadores como mexicanos, ¿no?, como Emilio Uranga, por ejemplo, o como, bueno, no mexicano en sí, pero Luis Villoro también lo trató, Octavio Paz en los años 50, un poco antes, pero en los años 70, González Casanova está desmontando que todos estos pensadores que mencioné hablaban de que lo mexicano era una identidad. Ser mexicano es contar con el dolor de la conquista, ser mexicano es ser, pues un poco mustio, es un poco doble cara, decía Octavio Paz, ser mexicano es cargar un trauma. Él desmonta esto, dice, no hay una identidad de lo mexicano, porque un indígena de los Altos de Chiapas, una mujer indígena otomí, ¿sí?, un hombre, digamos, mestizo o que proviene tiene un apellido español o proviene de ciertos rasgos étnicos extranjeros, pero que también tiene un pasado indígena y que se ha caracterizado por, a través de los estudios formales, no sé, el título universitario, es profesor, por ejemplo, como aquí todas y todos que somos profesores, va a tener una visión diferente a las y los indígenas que ya mencioné, y somos muy distintos a don Carlos Slim, por ejemplo, ¿no?, a la visión del México desde los privilegios, desde los viajes internacionales, desde una cúpula y una élite. Entonces, no existe tal cosa como la identidad de lo mexicano. Lo que existe son sociedades heterogéneas, complejas, convulsivas, porque tienen diferentes necesidades, diferentes problemas, que van construyendo tanto ese concepto de México como de América Latina. No hay identidades ni sólidas, sino que son dinámicas, son complejas. Eso nos dice don Pablo González Casanova. También le interesa mucho el tema del marginalismo. ¿Qué es lo que llamaba marginalismo Pablo González Casanova? Que hay procesos de marginación y de exclusión dentro de las mismas comunidades. Cuando nosotros tenemos conceptos tan grandes como el de población, nación o país, dejamos fuera todas las dinámicas de marginación internas dentro de las sociedades y las comunidades. ¿Por qué? Porque si bien México está subyugado ante otras potencias coloniales o neocoloniales, como los Estados Unidos,
A nivel interno, no podemos hablar de la misma marginación en una clase económica privilegiada que una clase económica que no puede subsistir con lo más básico. Entonces, los procesos de marginación son multiculturales, dependen de las diferentes comunidades y culturas que están al interior de un país o de una sociedad. El problema de la defensa de los derechos humanos también fue un tema para don Pablo González Casanova. ¿Cómo defendemos los derechos humanos, pero sin caer en estos motes, en estos conceptos, como el que ya mencioné antes de democracia? Es que la democracia, es que el Estado de Derecho, por ejemplo, este tipo de conceptos, o por ejemplo la sociedad civil, son conceptos que pueden ser muy tramposos porque en nombre de la democracia, la sociedad civil o el bienestar social o el desarrollo, otro concepto muy tramposo, se puede justificar lo que sea, ¿no? Yo voy a dar microcréditos para desarrollar. Bueno, pues sí, pero en realidad estás endeudando y estás buscando que se vuelvan cautivas las personas. Yo voy a hacer un proyecto de democracia en donde le voy a, digamos que voy a fortalecer una institución, como en este caso el INE, el Instituto Nacional Electoral, que sé que tiene problemas de corrupción interna, pero no importa. O sea, sé que hay sueldos altísimos, sé que hay motos de poder, sé que hay desigualdades internas a nivel institucional, pero no importa, es la institución de la democracia. Lo que quiero llegar, independientemente del criterio político de cada uno a uno que estamos aquí, ¿no? Son ejemplos que quise dar, pero es que siempre con esa idea de democracia, sociedad civil o bienestar social o desarrollo o progreso, se terminan justificando diferentes políticas públicas o acciones o formas de gobierno que se van acomodando, ¿no? Se van como mutando nada más usando los mismos conceptos. Y don Pablo González Casanova decía, nada de eso realmente es una defensa de los derechos populares. Todo eso son discursos que utilizan conceptos que son liberales, vamos a ver ahorita qué es el liberalismo, son liberales, pero para acomodar oligarquías y élites. Y finalmente, lo que vamos a ver hoy en los siguientes 20 minutos son que es por todo esto que acabo de hablar que González Casanova dice que el concepto de liberalismo y ni se diga neoliberalismo tienen muchas limitaciones e incongruencias. Y parten de conceptos muy bonitos en términos de igualdad social o libertad, como la democracia, ¿no? Entendida como todas y todos podemos ir a votar, pero son conceptos incongruentes en términos de cómo se puede garantizar la dignidad y cómo se puede garantizar el bienestar genuino de los pueblos, ¿vale? ¿Cómo comienzan estas incongruencias que encuentra Pablo González Casanova en la doctrina liberal? Para eso tenemos que entender qué es liberal, qué es el liberalismo. Y bueno, no se trata de hacer una cátedra sobre el liberalismo, pero el liberalismo es un proyecto político, es una doctrina, es un conjunto de ideas que comienza desde finales del siglo XVIII. La libertad es el valor máximo para este grupo de pensadores, la capacidad que tienen las personas entendidas como ciudadanas y ciudadanos para poder expresar tanto sus problemas y hacérselos llegar a su autoridad y a diversas instituciones para garantizar un bienestar colectivo. Y también el liberalismo parte de ciertas libertades individuales en lo cotidiano, o sea, que las ciudadanas y los ciudadanos puedan expresarse, puedan elegir su trabajo, elegir su profesión, elegir, por ejemplo, digamos, si tienen un problema, o sea, si tienen un agravio, si alguien nos roba, si alguien nos defrauda, tener la capacidad de recurrir a instituciones, ¿sí? Para poder demandar y hacer valer ciertas garantías que tenemos por naturaleza, o sea, por el hecho de ser ciudadanas y ciudadanos en un país, dentro de un estado, ya tenemos ciertas garantías que podemos defender en términos de libertades. Esa sería la doctrina del liberalismo, ¿no? Como ustedes pueden ver, no estamos aquí para juzgar que sea mala per se, o sea, es que es nociva, es mala de fábrica. No, parece que las ideas pues son una defensa de la libertad, son una defensa de los derechos humanos, son una posibilidad de que las personas accedan a sus gobiernos y tengan voz. Lo que se nos olvida, o más bien se les olvida a los defensores del liberalismo, es que son doctrinas que al venir de finales del siglo XVIII
pertenecían a gobiernos europeos y a monarquías constitucionales. Cuando uno vive bajo un gobierno de un rey absoluto, un gobierno absolutista, pues obviamente no existe una constitución, no existe una ley. Ese rey determina qué va a pasar con la sociedad por dedazo, a través de los edictos, ¿no? Se le ocurre cuánto cobrar de impuestos, se le ocurre contra quién hay que hacer una guerra, se le ocurre cuáles son los lugares de su reino que va a abrir nuevos caminos, que va a poner ciertos proyectos urbanos, ¿no? Mientras que hay otros lugares que los margina completamente. Todo es muy utilitario en beneficio de la familia real. Esa era la situación en Europa en los siglos XVI y XVII. Cuando llega el siglo XVIII en Europa, obviamente hay ciertas comunidades que luchan por una constitución, luchan por un cuerpo de leyes que permita que el reino tenga la autoridad absoluta, que sea un reinado limitado. Obviamente, cuando se habla de libertad en estos contextos europeos, se habla de la capacidad de que los pueblos accedan a una autoridad, o sea, puedan ser escuchados o consultados por las instituciones para poder velar por sus derechos. Pero Pablo González Casanova habla de que estas sociedades tenían poblaciones pues muy homogéneas, o sea, la mayoría eran blancos, los que se expresaban eran sobre todo hombres, ¿no? Había mucha marginación hacia la mujer, eran sociedades esclavistas, es decir, eran incongruentes en ese sentido, la libertad para el ciudadano, la ciudadana, pero los esclavos o, digamos, los dominados en colonias de ultramar no eran considerados ciudadanos, entonces no es un proyecto incluyente y es un proyecto profundamente individualista. Es decir, la libertad está vista desde el concepto de individuo, desde la persona, ¿sí? No hay tal cosa como que podamos hablar de la libertad colectiva o de lo social o de lo masivo. Hablamos de que Miguel Ángel o Jesús o Eloy como personas e individuos y más como ciudadanos, en su calidad de ciudadanos, tienen acceso a ciertas garantías y derechos. Pero no estamos pensando en lo que nos conviene como comunidad, como totalidad, sino en cada individuo que tiene la responsabilidad de luchar por sí mismo en materia económica y política. O sea, si alguien me agravia, yo tengo que ir a la institución. Si yo no puedo tener acceso a una vivienda digna o a cierto trabajo, es mi responsabilidad procurarme todos los medios para tener ese acceso. Entonces, también en materia ética se vuelve un trasfondo muy individualismo, muy individualista. Un trasfondo en donde cada una y uno, en términos hasta de Adam Smith, uno de los padres del liberalismo económico, tiene casi la responsabilidad, ¿vale?, de procurarse los mejores medios y el bienestar a nivel personal y no colectivo. Entonces, cuando se parte, dice González Casanova, de un pensamiento europeo, de un pensamiento burgués. ¿Por qué? Porque las grandes revoluciones de finales del siglo XVIII no fueron hechas por colectividades, fueron hechas por tertulias o grupos pequeños de personas muy formadas, o sea, de intelectuales y de personas incluso aristocráticas que tenían nexos con gobernantes o con grandes familias de comerciantes, propietarios de talleres, de barcos, de plantaciones, que tenían la capacidad de hacer tertulias, leer, cuestionarse y exigirle a los gobiernos limitar su poder. Eran revoluciones burguesas. De eso nos habla un autor que Miguel Ángel y el grupo del Poets hemos explorado, que es Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm habla de las revoluciones burguesas, ¿no? Son revoluciones de élites y no colectivas. Y también partimos en el liberalismo de un pensamiento diferenciador, o sea, un pensamiento que no parte de la idea de que toda persona, todo humano de una sociedad tiene que tener acceso a garantías y libertades. Dicen los liberales, todo ciudadano o ciudadana, ¿no? O sea, toda persona que esté legalizada, ya sea por jus soli o jus sanguini, que sería por sangre o por suelo, todo nacido en un país bajo ciertos marcos legales o que sus padres sean ciudadanos, tiene acceso a libertades. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con las y los esclavos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que no están registradas bajo ciertos marcos legales? No son ciudadanía. Entonces, es en ese pensamiento europeo burgués y además diferenciador
Y otra cosa, el individualismo que viene en el chat nos señala el compañero Mars, que privilegia lo individual por encima de lo colectivo, pues es un liberalismo que también diferencia ciudadanos de primera, de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. ¿Por qué? Porque el mejor ciudadano, ¿no? La mejor ciudadana es la que en este pensamiento individualista pues tiene cierto carácter o tiene cierta forma de existir, ¿no? Trabaja más, produce más en términos económicos, es la persona que más ahorra, que más acumula, es la persona que más posee. O sea, hay una idea de progreso, que es un progreso muy económico, muy monetario, en donde desde Adam Smith, que estamos hablando del siglo XVIII, hay una idea de una ciudadanía que tiene que luchar por procurarse en términos económicos y al hacerlo en lo individual, pues no lucha por lo colectivo y no es una visión social, es una visión que privilegia lo individual, ya lo hemos dicho. También hay una idea asociada al liberalismo de modernidad o de modernismo, que es esta idea de que siempre hay que buscar un progreso, siempre hay que buscar que si estamos en un momento económico, en un momento, digamos, de intelectual, tenemos que mejorar, tenemos que saber más, tenemos que poseer más, tenemos que extendernos, como las ciudades tienen que ser más grandes, los edificios tienen que ser más altos, las fábricas tienen que sacar más volumen de producción, los comercios tienen que vender más, las personas tienen que comprar más. Es una idea de progreso basada en lo económico que siempre está en aumento, que siempre se va acelerando. Pero el problema de esa modernización y progreso, desde Pablo González Casanova, es que uniforma, excluye y norma. Uniforma, ¿por qué? Porque no todas y todos vamos a tener las mismas necesidades, vamos a tener las mismas identidades, ni vamos a tener los mismos trasfondos históricos, ¿sí? Vemos que Marco Antonio, Claudia, Jesús, Miguel Ángel, a lo mejor tienen la idea de que les gusta mucho educarse, les gusta mucho comprar libros, ¿no? Participar en eventos, participar en estos maravillosos coloquios y sesiones. ¿Qué pasa con un pensamiento liberal capitalista? ¿Esto te sirve para producir dinero? ¿Esto te sirve para acumular en materia económica? No, me sirve en términos intelectuales, críticos. Ah, no, entonces no vale. O sea, hay una exclusión de lo que vale y no vale a partir del pensamiento económico. Hay una uniformidad. Como esto vale y esto no, todas y todos tenemos que procurar lo mismo. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que luchar por mejorar económicamente, tenemos que apostar, y en términos morales también, tenemos que apostar por la familia tradicional, heteronormada, tenemos que apostar por la idea masculinidad diferenciada, o sea, el hombre es esto, la mujer es esto, el blanco es esto, el indio, digamos, las culturas indígenas, las comunidades son esto. O sea, hay toda una serie de etiquetas y toda una serie de exclusiones que propicia el liberalismo. Y también la cultura de la explotación. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo González Casanova es que el individualismo liberal y el liberalismo que quiere uniformar bajo ideas similares a toda una sociedad termina siendo profundamente explotador, porque justifica la idea de que las personas que más tienen, que más estudian, que más aparentemente vienen de familias de más cierto renombre o de cierta calidad moral dentro de esta moral liberal, tienen el derecho de poseer, el derecho de discriminar, el derecho de explotar a fuerzas de trabajo. Pero Pablo González Casanova va más allá de Marx. O sea, si bien él leyó a Marx y habla de la explotación en materia económica, también leyó a otros autores, como por ejemplo Alan Turing. Entonces, lo que dice Pablo González Casanova es que a nivel cultural, ambiental y también geográfico hay explotación. Es decir, a nivel cultural, al momento en que yo obligo a las comunidades a trabajar bajo ciertas normas y ciertos marcos y descuido la diversidad cultural, lingüística, las costumbres, los imaginarios de diferentes comunidades indígenas, al momento en donde yo, digamos, intento imponer una visión hegemónica por encima de comunidades indígenas que a lo mejor le dedican a lo ritual a veces más tiempo y más gasto que la acumulación individualista, estoy siendo profundamente explotador.
En materia de medio ambiente también hay una destrucción del medio ambiente porque lo primero es el progreso en lugar del cuidado de ciertas zonas naturales. Y también en las regiones, en lo geográfico, se vuelve una serie de regiones de centro y periferia, en donde las grandes ciudades devastan a los municipios y a las comunidades periféricas. Lo vemos las y los que vivimos en la Ciudad de México. El centro es donde se acumula el dinero, el trabajo, el comercio, y todas las periferias, ¿no? Estos lugares de Estado de México que sirven como proveedores de fuerza de trabajo, pues tienen cierta marginación en términos de transporte o de proyectos de oferta cultural o de desarrollo, digamos, regional, porque se concentra en los polos urbanos todo el capital. La enajenación, lo que Marx asumía como enajenación, va más allá del trabajo, porque también se puede enajenar la cultura, también se puede enajenar el lenguaje, también se pueden enajenar las identidades. El enajenado o la enajenada no nada más es una persona que trabaja todo el día para producir dinero en un medio de producción, que es lo que Marx nos dice, sino también es una indígena o un indígena que tiene que olvidar cómo se vestían sus antecesores y tiene que adoptar el pensamiento, la vestimenta y las dinámicas de una cultura que le es ajena, queda enajenado hacia otra cultura. También, por ejemplo, hay una enajenación de la moral. ¿Por qué? Porque la moral burguesa, individualista y liberal sustituye una moral del pueblo, basada, por ejemplo, en el tequio, basada, por ejemplo, en formas de producción comunitaria, basada, por ejemplo, en el trueque en lugar del comercio con dinero, ¿no? Y finalmente, la demagogia. Dice que el liberalismo, dice Pablo González Casanova, es demagógico. ¿Qué quiere decir demagogia? Que se utilizan ciertos términos y ciertos discursos con el fin del engaño, de la manipulación. La demagogia es que el liberalismo no se asume como una doctrina explotadora, ni enajenante, ni desigual, ni excluyente. Se va a asumir como una doctrina paternalista, en donde lo que buscamos es la libertad e igualdad para la mayoría de los que habitamos una sociedad. El progreso individual es el progreso de sus familias, y si todas las familias progresamos, el país gana, el país progresa. Si los empresarios acumulan dinero, generan empleo, y si se genera empleo, todas y todos tendremos cómo progresar a nuestro ritmo. Esos discursos que estoy un poco parodiando son discursos liberales, y eso los vuelve profundamente demagógicos. O sea, tienen como un doble discurso, un discurso que oculta un proyecto de desigualdad, ¿vale? No falta tanto. La antidemocracia en México. Resulta que Pablo González Casanova hace un libro fundamental, seguramente lo vamos a estudiar en este curso, que es La democracia en México, en donde él hace una evaluación del sistema de partidos en México, concluyendo que hay un partido hegemónico, concluyendo que la participación real de la población en las votaciones era muy poca, y que las votaciones estaban, digamos, como muy manipuladas para que el resultado siempre favoreciera al partido único. Y aunque ustedes lo dudáramos, que sé que ustedes no lo dudan, eso se sostiene por la misma idea de la democracia liberal. O sea, el que existiera en México un partido hegemónico, que en este caso era el PRI, el que las elecciones fueran manipuladas y corruptas, el que el sistema de partidos favoreciera un partido hegemónico, se hizo posible porque en México se construyó desde el siglo XIX un discurso liberal con Benito Juárez y con las leyes de reforma, que fue tomado y manipulado por el partido hegemónico a principios del siglo XX, PNR, que luego se vuelve el PRI, el Revolucionario Institucional, para poder sustentar que si había elecciones y ganaba el mismo PRI, la gente lo elegía. Que si el PRI dejaba que existieran otros 3 o llegaron a existir hasta 20 partidos en México, pero que si existía pluralidad de partidos y el más grande que tenía los recursos, que compraba los votos, que hacía fraudes electorales, era el que ganaba, había una democracia genuina, el pueblo había hablado. También para sustentar que si había formas de expresión popular, es decir, si se dejaba que las personas hicieran una marcha, aunque esta fuera con acarreo, aunque esta fuera armada por el partido hegemónico, aunque esta fuera manipulada, el pueblo se está expresando, el pueblo se ha reunido a vitorear el PRI. Entonces,
vemos cómo la democracia es genuina. Es decir, es más complejo hablar de la hegemonía del PRI en México que las personas que hablan solamente, digo, no lo digo que no lo fuera, porque lo fue, que solamente hablan en términos del autoritarismo. Es cierto que el PRI fue autoritario, que fue profundamente militarista, que utilizó el espionaje, que hubo una guerra sucia, no banalizo eso. El PRI fue autoritario, pero tenemos que acercarnos también a estos mecanismos de engaño y de seducción que realizó a través de cómo torció o cómo, digamos, como que cuidó que bajo un discurso de liberalismo sustentaba la idea de que México era un país democrático, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cómo va a ser esa democracia manipulada que va a resultar al final en una antidemocracia? Pues tenemos que hacer una democracia institucionalizada, o sea, que no cualquier mexicana y mexicano podamos opinar, sino que tengamos que ir a una institución y en esa institución hay que hacer muchísimo papeleo, hay muchísimas ventanillas, hay una burocracia enorme y cuando uno quiere denunciar un asalto al haberlo sufrido, dice, mejor no denuncio, es muy difícil. Entonces, mientras el Estado dice, pero hay mecanismos de denuncia, lo hace muy difícil a través de la institucionalización. Es rígido, los procesos son rígidos, no están adaptados a que comunidades indígenas lejanas, por ejemplo, pues puedan votar, expresarse, reunirse. Tiene todo se concentra en las grandes ciudades, todo se concentra en las por poblaciones alfabetizadas y últimamente con alfabetización tecnológica. O sea, si no hay internet, si no hay acceso a un sitio web, no tenemos acceso a una democracia. Y siempre es una democracia procesual o de procesos, ¿no? Yo no puedo opinar lo que yo quiera parándome en la calle y exigiéndolo, sino que tengo que acudir a cierta institución, seguir un procedimiento, esperar respuesta y sobre todo es tan cansado el proceso que por eso mismo es antidemocrático. Pero esto, dice Pablo González Casanova en su brillante análisis, no es parte solamente del PRI o del siglo XX, es un problema histórico porque desde el siglo XVIII tenemos un México elitista, de colonialismo interno y de oligarquías. O sea, las familias criollas y el conservadurismo que le entregó el Segundo Imperio a Maximiliano, que quería el afrancesamiento de la sociedad, que siempre aspira a que México sea una sociedad europea y se siente incómodo de que existan nuestras comunidades indígenas, sigue siendo la derecha actual. Les recomiendo un libro fundamental de la derecha en México, coordinado por Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. La derecha sigue teniendo una proclividad hacia el elitismo, hacia la uniformidad étnica, hacia la oligarquía, pero ahora lo sustenta en un falso discurso liberal, ¿no? Hay que defender la democracia, nos están tomando las instituciones, claro, porque es la fusión del liberalismo con el elitismo histórico que ha tenido nuestro país. El partido único y demagógico, que en este caso fue el PRI, pues tuvo diferentes formas de cooptación, que se va a ser un concepto que anótenlo por ahí, es muy importante para Pablo González Casanova. Cooptar es convencer o forzar, a veces incluso por medio de la fuerza, obligar a que ciertas comunidades sean aliadas estratégicas de un régimen, ¿sí? Para que ese régimen se presuma como un régimen que está legitimado popularmente y que se legitima por ciertos sectores de la población. El PRI fue muy hábil para decirse en pro de los campesinos, obreros y ciudadanos. Para esto hizo muchos comités, talleres, juntas de reunión regional, y utilizó toda una maquinaria de cooptación. Eso lo que dice Pablo González Casanova es que invalidó que las personas buscaran la expresión y organización pública fuera del partido hegemónico. Se invalidaron otras formas de organización como la asamblea, la comuna, el soviet, las mayordomías, las consultas populares, ¿no? Y además, el liberalismo es muy hábil, ¿dónde hemos escuchado esto? Ustedes me darán la razón, para utilizar ciertas etiquetas, para utilizar ciertos motes que son profundamente tramposos para etiquetar a los que no son democráticos desde sus criterios. Lo que hace el pensamiento liberal es que al momento en que surge, por ejemplo, un líder popular que no les es cómodo porque atenta contra los intereses de las oligarquías, es populista, es un populista, ¿no?
Es un líder autoritario. ¿Por qué? Porque atenta contra proyectos oligárquicos. Entonces, si bien el liberalismo ha puesto palabras como democracia, sociedad civil, igualdad social, bienestar, progreso, también tiene un vocabulario de lo antidemocrático. Populismo, autoritario, dictatorial, antiestado, ¿no? Soviético, últimamente comunista. O sea, tiene su propio lenguaje antiliberal y a veces lo utiliza tramposamente para juzgar, para etiquetar ciertos proyectos. Y finalmente, que no podemos hablar de liberalismo sin los estados disciplinarios, o sea, sin estados muy militaristas que criminalizan la protesta, que desaparecen personas. ¿Por qué? ¿Por qué termina siendo autoritario el proyecto liberal? Porque como considera que su proyecto político es individualista y de pensamiento único, el que está a favor de ese liberalismo, se cierra ante otros mundos posibles. Y al cerrarse ante otros mundos posibles y ante nociones de comunidad, ante nociones de lo marginal, de lo que no quiere pertenecer a las grandes urbes y al proyecto desarrollista, pues tiende a desaparecer, primero a discriminar y excluir, y luego a atacar y a desaparecer los proyectos alternativos de todo, de educación, como por ejemplo también la CENTE, es algo que ha trabajado Marx y su equipo, los proyectos alternativos de nación, los proyectos alternativos de organización social, todo eso le incomoda a los liberales. Ahora vamos a pasar a los neoliberales, me voy rápido. Los neoliberales es todo el pensamiento liberal del que estábamos hablando, pero dice Pablo González Casanova, pero por cierta apuesta por la tecnología, por la cultura, usos y comercio del norte global, Estados Unidos específicamente, el amor a el progreso económico y único, blanco, además. Todo eso se refuerza a tal grado que se funde lo cultural, lo político y lo económico. O sea, mientras el liberalismo era un proyecto que se presumía estrictamente político por un lado y económico por otro, o sea, hay un liberalismo político con la Revolución Francesa y un liberalismo económico con Adam Smith, el neoliberalismo dice que si uno no acumula en términos capitalistas, que si uno no trabaja su idea de meritocracia, duro para poder acumular y para poder procurarse económicamente, uno entonces no es demócrata, no es está a favor de las libertades, uno entonces no es una persona que moralmente sea bien vista. Esa fusión enorme de lo económico, lo político y lo cultural es el proyecto neoliberal. Se da en el periodo del fin de la Guerra Fría porque lo que quiere imponer una serie de élites unidas por todo el mundo es que la historia ya terminó, el fin de la historia. Ya no hay una historia de luchas sociales, de resistencias, de marxismos, sino hay una imposición del liberalismo como proyecto global y el capitalismo como el único sistema económico. Se dice que el Estado, como una colección de instituciones, entra en crisis. Ya no necesitamos al Estado y menos al estado de bienestar. Las empresas, los individuos libres, la globalización, o sea, otro país, se pueden hacer cargo de los proyectos de bienestar de las comunidades. No necesitamos al Estado ni a sus instituciones. El neoliberalismo también habla de que el éxito, el único éxito de los individuos es monetario, ¿no? Es monetario, es económico, tenemos que acumular. El proyecto de la globalización, marcada por una imitación de las culturas del norte global, erradicación total de las diferencias étnicas, lingüísticas. El proyecto de explotación alcanza un nuevo nivel porque se va a las multinacionales. Tenemos marcas, fábricas, proyectos industriales del norte global que van a neocolonizar a todo el sur global y el refuerzo de la vigilancia y la criminalización de la protesta. Entonces, cuando Pablo González Casanova, les voy a recomendar 3 textos, están en mi texto, en la bibliografía, pero son un texto de La Jornada y 2 de una revista que se llamó Desacatos. Uno es de 2008 y los otros 2 de 2011. Ahí son los únicos 3 ensayos de Pablo González Casanova donde toca la palabra neoliberalismo. Y obviamente dice lo que estamos diciendo esta mañana, que es un proyecto explotador, que es un proyecto de uniformidad cultural, que es un proyecto nocivo. Ya termino con esto. ¿Qué alternativas tenemos al liberalismo, que ha sido hegemónico, y al neoliberalismo, que es devastador? Primero, no buscar la globalización en términos de que el norte global imponga culturalmente lo que tenemos que hacer en lo económico y en lo político, sino una mundialización de alternativas, en donde escuchemos a diferentes pueblos, a las comunidades,
en donde estemos al tanto de diferentes costumbres, imaginarios, formas de organizarse y de vivir. O sea, dice Pablo González Casanova en algunos de sus ensayos, últimos ensayos, ¿por qué no conocemos como personas, ya no digamos las comunidades indígenas de nuestro México, nuestras comunidades indígenas y sus formas de organización, sino no podríamos nombrar si existe alguna comunidad alterna o de forma de organización distinta al Estado y al liberalismo hegemónico en Canadá, por ejemplo? O sea, ¿cuál es una comunidad indígena en Canadá? No, están completamente invisibilizadas, completamente subyugadas en los países del norte global, ¿no? Y existen, tienen existencia, tienen voz, tienen organizaciones alternativas, tienen geografías propias, o sea, viven en lugares que les son propios. Entonces, pasemos de un proyecto globalizador a un proyecto mundial alternativo o altermundista, en donde muchos mundos sean posibles y estén organizados entre sí. Y rescato esta cita, que es la lucha de las luchas, es decir, ir desde lo local hasta lo global, resistencias unidas, sin que ninguna pierda su enfoque. O sea, el movimiento de las mujeres, ¿no? Que en contra de la violencia contra la mujer, el movimiento de las mujeres, por ejemplo, madres de desaparecidos, el movimiento de ciertas comunidades indígenas, el movimiento de los jóvenes estudiantes, darle su dignidad, su lucha, su diferencia a cada movimiento, pero hacer consorcios en el sentido de que todos se escuchen y se articulen para demandas comunes. Sin que ninguna pierda su enfoque, pero articulando redes y regiones enteras al interior de provincias y naciones, entre culturas y continentes, todo sin apoyar el proyecto capitalista global. Otra cosa que creo Pablo González Casanova es que todo movimiento, toda lucha, toda resistencia tiene que tener crítica y revisión permanente de sus propios conceptos. Dice Pablo González Casanova que si nosotros decimos somos una comunidad de lucha, nuestro líder es Miguel Ángel y Jesús, ¿no? Y terminamos aceptando que lo que digamos en este caso, este humilde expositor o nuestros colegas, es la ley y que tenemos un manifiesto que no se puede mover, nuestra lucha en ese momento va a perder, porque ya no está abierta a nuevas problemáticas, nuevos miembros, nuevas personas que tengan nuevas ideas, nuevos esquemas de resistencia. Entonces, la mejor lucha es una lucha dinámica y de revisión permanente. En esta revisión permanente, Pablo González Casanova va a ponderar el papel de la universidad y el papel de la ciudadanía. El de la universidad porque es el espacio para hacer debate, para organizar estos maravillosos encuentros, para hacer sesiones en donde pensemos juntas y juntos. Y finalmente la ciudadanía porque lo barrial, los espacios de conversación en lo comunitario, los espacios, talleres, digamos, reuniones entre vecinas, vecinos, todo eso alimenta un nuevo sentido de democracia basada en las problemáticas de lo más directo, en lugar del voto, la nación, el Estado, todos estos conceptos que el liberalismo nos ha puesto. Con esto termino, me extendí un poquito más, pero esto sería todo. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Hagamos un diálogo. Excelente. Muchas gracias, doctor. Eloy, pues muy ilustrativo, muy contundente esta crítica al liberalismo y al neoliberalismo desde una perspectiva de Casanova, ¿no? Sería interesante saber si qué tan neoliberalizada está nuestra universidad, ¿no? Que es un tema que en los últimos meses, ¿no? Ha estado como en la opinión pública y en la discusión. Pues maestros, maestras, si alguien quiere participar, hacerle algún cuestionamiento al doctor Eloy, tenemos tiempo. Recuerden que hoy él tiene premura, se tiene que ir a las 11:40, si no mal recuerdo, y entonces lo podemos Y aprovechar gracias. todo este tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, las pueden hacer también por el chat, por favor. Leímos tu texto, Eloy. Gracias. Claro, con mucho gusto. Y también, colegas, preguntas conceptuales. O sea, si no tienen del todo claro el concepto de liberalismo, individualismo, lo que hoy hablamos, como digamos, a veces estamos acostumbrados que nos dedicamos a la filosofía o teoría política a usarlos, pero siéntanse en entera confianza de decir esta palabra, ¿no? Marginalismo, todo esto que yo utilicé, lo volvemos a explicar con mucho gusto. Para eso estamos aquí. Excelente. Doctor Eloy, el CCH está ahorita o va a entrar a un
contexto de actualización de sus planes de estudio, de sus programas de estudio. ¿No? Los programas de estudio, por ejemplo, de historia, de las historias, pues hay un recorrido muy grande de distintos siglos, pero prácticamente se basa en analizar la historia del capitalismo. Curiosamente, hay muy poco de movimientos sociales y hay mucho más, ¿no? De esta promoción del liberalismo, aunque claro, con un sentido crítico, y también del neoliberalismo. ¿Tú qué sugerirías a los docentes, a las docentes del CCH, que vamos a entrar en este marco de actualización, en el sentido de temáticas, de contenidos, de conceptos, incluso aprovechando lo que González Casanova pues, nos aporta, ¿no? ¿Te parece bien? Es una pregunta. Escuchamos al doctor Jorge y al maestro Jorge y para que le dé respuesta, ¿no? Adelante, profesor Jorge. Y muchas gracias, doctor. Y gracias. Bueno, yo pensé que ya estabas participando acerca de este tema. Bueno, particularmente me parece muy interesante el texto que nos dieron a leer. A mí me deja muchas cosas claras acerca de lo que se ha venido hablando de González Casanova. Creo que este texto aborda bastante la pretensión de explicar la sociedad mexicana por parte de González Casanova. Sin embargo, hay algunos elementos que me gustaría comentar en relación a tanto al texto como a la exposición, ¿sí? Bueno, quisiera empezar por esta parte que Caloca nos plantea en la página 267 acerca de las clases medias, ¿sí? Ya se nos decía precisamente que vamos a hacer un trabajo de revisión de programas de estudio y parece ser que no está incluida esta cuestión, ¿no? De las clases medias, sobre todo en lo que se refiere a las temáticas del área histórico-social. Y precisamente González Casanova hace una mención a ellas, las clases medias, ¿sí? Como un referente de este concepto que plantea de colonialismo interno, ¿sí? Si bien es cierto, están las oligarquías y están los grupos dominados, ¿no? Digamos, campesinos, obreros, etcétera, se nos menciona que la clase media, y lo leo textualmente, es un grupo económicamente sometido, pero culturalmente distanciado de los indígenas, campesinos y obreros, ¿sí? Y quiero hacer referencia en relación a esto de si la universidad está neoliberalizada o no, porque creo que tenemos ese elemento. Algunas clases medias o algunos grupos que creen ser clases medias, pero que no lo son, en esta idea de los catrines, que ya se decía a finales del siglo XIX, sienten que son parte de las oligarquías, sienten que son parte de los grupos dominantes, no lo son, ¿sí? Quieren aparentar que lo son y buscan someter y estar por encima de aquellos grupos dominados, ¿sí? Y que esa es la correa de transmisión del liberalismo, de las oligarquías hacia las clases sometidas y dominadas. Y actualmente, pues no solo en la Universidad Nacional, sino en varias instituciones de educación superior, promovido por no solo el neoliberalismo, sino también el liberalismo clásico a través del individualismo, es que solo pueden llegar aquellos que tienen méritos, la meritocracia. Y un poco a mí me da risa en estos eventos, ¿no? Perdón si hiero alguna susceptibilidad, de los grados académicos, ¿no? El doctor, el maestro. Y yo me acuerdo uno de mis profesores en la UAM, que cuando le decían doctor, él respondía, bueno, eres licenciado, te voy a decir licenciado, eres maestro, te voy a decir maestro, ¿no? Entonces, como que en la universidad también estamos inmersos en eso y queremos sobresalir por los grados académicos y, doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Y la meritocracia es parte de esto en la universidad y se llega a tener beneficios
académicos, beneficios económicos, ¿no? A partir del esfuerzo individual. Y creo que eso es lo que tenemos que retomar de González Casanova, que hace una crítica muy fuerte, muy precisa a la meritocracia como uno de los instrumentos no solo del liberalismo, sino del neoliberalismo, muy presente en nuestro país. Y bueno, no quiero extenderme mucho. Yo diría incluso a través de una canción de un rockero del norte, ¿no? Que escribe una canción llamada Los Señoritos, ¿no? Aquellos que se sienten revolucionarios y quieren hacer las grandes revoluciones, pero a final de cuentas tienen su departamento en París, su lugarcito en Inglaterra, ¿no? O sea, esas clases medias, pues de las que conocemos algunos que hemos pasado por algunos movimientos sociales. Y finalmente, sí me gustaría discutir más esta cuestión de oposición entre lo individual y lo colectivo. A final de cuentas, Caloca, nos dices que hay que profundizar en la ciudadanía, pero ese es un principio liberal. El ciudadano nace precisamente como un elemento de categorización económica. Se era ciudadano porque se tenía propiedad. El que no tenía propiedad no era ciudadano, ¿sí? Y ese es un principio liberal. Ahora, en la actualidad se hace mucho énfasis a la ciudadanía. ¿Quién utiliza el discurso de la ciudadanía? Pues son los partidos de derecha, las clases de derecha, ¿no? Mientras que la contraria es el pueblo, lo colectivo frente a lo individual. Yo creo que ahí tenemos que poner el acento y lo hace muy bien, me parece, a través de tu texto que nos presentas, González Casanova, porque él hace precisamente esta crítica que ya nos mencionaste. La democracia liberal, que es la democracia procedimental, ¿no? La del voto, tiene que radicalizarse, tiene que ir más allá, porque no es nada más la formalidad, sino es la esencia, ¿sí? Es la comuna, ¿sí? Aunque él mete el soviet, que es el consejo, pero es prácticamente una similitud entre soviet y comuna, ¿sí? Pero es esa organización barrial, esa organización campesina, esa organización obrera, la que tiene que resaltar sobre la otra organización del ciudadano, que es, pues, ir a votar, ir a la urna, ya cumpliste con tu compromiso ciudadano, pues olvídate de lo demás, ¿no? Que los políticos profesionales hagan su trabajo y tú nada más ves y oyes. No, ir a la democracia, dirían otros, y eso también me gustaría retomarlo con el aspecto de bueno, dice González Casanova, ir más allá de la democracia liberal, de la democracia procedimental, pero hay otros, como Chantal y Mouffe, ¿no? Que son estos marxistas que se olvidan ya de la revolución como lucha armada, sino la revolución de los pueblos para profundizar, dice González Casanova, y otros dicen para radicalizar la democracia. Yo creo que ahí tendríamos que poner el acento y ir rescatando este pensamiento de González Casanova para ir más allá. Y finalmente hace una crítica a las izquierdas, ¿sí? Dice, pues las izquierdas siempre se están peleando. Lo que debemos que dejar es pelearnos entre las izquierdas, que yo ya dudo mucho si me quiero llamar de izquierda por todo lo que está sucediendo, pero precisamente llegar a acuerdos, llegar a esta posibilidad de generar un proyecto, no individualismos, no aspectos particulares, sino los proyectos de los pueblos, los proyectos de las culturas, ¿sí? Para ir más allá de esa democracia procedimental. Yo la dejo ahí y bueno, pues espero que haya compañeros que también nos aporten sus ideas. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. Pues me parece que es muy breve lo que yo pudiera comentar a lo que dijo el profesor Jorge, porque fue muy claro y muy contundente, y estoy a favor de todo lo que el profesor dijo. Nada más comentar, me parece que el gran valor que tenemos en nuestro mexicano Pablo González Casanova es que efectivamente Chantal Mouffe, Alan Turing, todo el altermundismo, estos pensadores, digamos, algunos les llaman postmarxistas, otros neomarxistas, pero que hablan de la radicalización de la democracia a partir de no siempre pensar en términos ni institucionales, ni tampoco de una democracia de soluciones, sino una democracia de problemas, de discusiones y de antagonismos, de agonismos, ¿no? Internos dentro de la sociedad. Es que estos autores tienen una visión europea. Y Pablo González Casanova sí se atreve a rescatar que en esa multiculturalidad interna de las sociedades están formas de existencia y organización
que no necesitan de las instituciones y del Estado, o no le están hablando, no están interpelando a ese nivel, sino que están conformando proyectos de organización social y alternativa respetables, y que no tienen que depender siempre de un cobijo y de procesos institucionales, ¿no? Y sabe ver Pablo González Casanova que en las dinámicas de marginalismo y de colonialismo interno está gran parte del problema de que nuestro pleito de liberales contra conservadores en lo político, de derechas contra izquierdas, siempre acabe en proyectos de nación verticales, en proyectos de nación en nuestro México presidencialistas, en proyectos de nación caudillistas, en proyectos de nación que no ven la sociedad como un complejo ni como un colectivo, ¿no? Y también una disculpa al profesor Jorge, yo también hablo mucho de ciudadanos, ciudadanía, ciudadanías en plural, hablamos aquí en el PUES de democracia, pero pues sí, tal vez buscar otro tipo de vocabularios que vayan más allá de lo liberal y hablen de lo genuinamente popular, pueblos, comunidades, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Sobre lo que comentaba Jesús al inicio, yo voy a impartir una materia, empiezo ya esta semana, arrancamos, que es Introducción al Pensamiento Social y Político en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo no puedo hablar más que de mi experiencia propia. El programa, como todas y todos sabemos, es profundamente eurocéntrico, ¿no? Se empieza con los griegos, se termina con Hegel. ¿Qué pasa con otras formas de organización social, comunidades indígenas, el pensamiento, por ejemplo, desde el proyecto novohispano y sus resistencias, desde diferentes formas de organización y de preexistencia cultural y que siguieron durante las colonias? Todo eso queda barrido. Nada más vamos a leer La República, la política, o sea, los libros, digamos, que se consideran clásicos. Como yo considero que nuestras y nuestros estudiantes tienen que estudiar eso, o sea, ese programa, yo no quiero decir, yo voy a votar el programa y hacer uno alterno basado en las comunidades y demás, porque considero que si no conocen esa hegemonía, es difícil conocer la resistencia, ¿no? Entonces, yo estoy intentando, o voy a intentar, hacer una historia contrapelo, hacer una historia crítica en donde siempre se haga énfasis que, a pesar de que hay ideas, por ejemplo, de una democracia griega, en la democracia griega había una idea de hombre libre que era excluyente. Y luego que posteriormente en los proyectos europeos había unas monarquías constitucionales que no son el mismo marco de las democracias actuales. O sea, esos comentarios, como esos apéndices, siempre los voy a estar poniendo ahí para que ellos se formen críticos contra la idea de que el liberalismo es el único proyecto político posible, ¿no? Es lo que yo voy a hacer, yo les hablo desde mi experiencia personal, pero me parece que ya en una experiencia futuro, juntos y pensando en colectivo, pues ¿por qué no revolucionar los planes? Nada más que en los libros de texto gratuito lo vemos, hay una resistencia enorme a otras formas de pensar, incluso la educación fuera de módulos, exámenes, o sea, toda también la misma estructura de los cursos es una estructura individualista, excluyente, competitiva, ¿no? Él sacó 10, él sacó 7. O sea, tendríamos que hacer una revolución profunda. Ese sería mi comentario, ¿no? Entonces, al corto plazo, yo voy a hacer esta historia, digamos, crítica de las doctrinas políticas fundamentales, pero creo que a largo plazo no, tampoco yo podría hacer esa revolución en mi curso, más bien tendría que ser global, colectiva, y por qué no uniéndonos las y los profesores. Gracias, Jesús. Sigamos escuchando rápidamente, nada más contesto, a Rocío. Rocío dice que excelente ponencia, muchas gracias, Rocío. Dentro de nuestra universidad, ¿qué alternativas tenemos para reducir el avasallante neoliberalismo en educación media superior y superior? Igual, solo puedo hablar de mí, de mi experiencia como profesor, soy un colega de todas y todos ustedes, no más. A mí me parece que el neoliberalismo es un proyecto económico, cultural y político. Entonces, desde lo cultural, estamos dando la lucha. O sea, me queda claro que Jesús con esta iniciativa está dando la lucha. Marx, Miguel Ángel con sus libros, sus investigaciones, está dando la lucha. O sea, demos la lucha en lo cultural, pero en lo político-económico creo que sí necesitamos organización y a veces formas de resistencia un poco más radicales, porque son poderes establecidos que manejan, digamos, élites, que manejan posiciones políticas y cuestiones económicas y coerciones muy fuertes. O sea, tal vez desde los planes de estudio y tal vez solo desde lo cultural sea difícil, pero es una postura personal. Pero pensar el neoliberalismo como un proyecto que requiere resistencia en la universidad, en lo político, o sea, resistencia de los cargos, de
de las élites, resistencia en lo económico, dónde están los recursos, quién está acaparando ese poder, y en lo cultural, las ideas que están proyectando como hegemónicas. Ese sería mi comentario. Si quieren, seguimos con las y los demás. Adelante, maestra Betty, por favor. Gracias, Jesús. Bueno, cada uno de los ponentes me ha dejado más preguntas. Quiero decir, maestro Eloy, yo soy del área de ciencias experimentales, soy bióloga. Muchos de estos términos que usted hoy explicó me aclaran cosas que yo pensaba, pero que no sabía cómo se llamaban. Y eso creo que al darme claridad me permite buscar la ayuda necesaria para poder interpretar lo que yo necesito. Y lo acaba de mencionar usted. En este momento en el CCH estamos pasando por una revisión y actualización de los planes de estudio. Y yo, igual que usted, pienso que es momento de hacer cambios revolucionarios, de hacer cambios que, aunque den miedo, terminen con esta organización rígida y vertical y eurocentrista. Yo hablo desde la ciencia, ¿no? Desde la biología, pero creo que en todas las áreas es lo mismo. En biología analizamos mucho este problema de crisis ambiental que tenemos, y escuchándolos a ustedes y a usted ahorita, pues muchos de estas crisis ambientales es de cómo los humanos nos hemos relacionado con el ambiente pensando que somos dueños del ambiente, de los recursos, explotándolo, marginando a las comunidades que ahí habitan y creyendo que las estamos ayudando a desarrollarse, ¿sí? Yo para nada estoy de acuerdo con esta postura, soy una crítica de ella, pero justamente creo que a los maestros que somos del área de experimentales nos hace falta conocer más de esto que ustedes nos están dando, porque ustedes ahorita me están dando el marco teórico que me permite interpretar por qué estamos como estamos. Y es un problema que no es de aquí, de hace 5 años, 10 años. Es un problema que viene desde los orígenes, como ustedes lo están planteando. Y los textos que nos han dado a leer, yo he estudiado al doctor González Casanova, pero reconozco que hasta ahorita entiendo muchas de las cosas que he leído, porque no soy del área, lo cual agradezco. Y creo que sí sería muy importante que además hubiera una mayor relación entre los diferentes niveles en la UNAM, entre el posgrado, la licenciatura y el bachillerato, porque al bachillerato nos dejan muy a la deriva, ¿sí? Y muchas veces uno trata de picar piedras sobre el vacío porque no tienes con qué. Entonces yo agradezco esto y ahora ya voy a ver mucho más claro todo este problema de crisis ambiental, todo este problema de crisis de salud y todos estos asuntos que, igual que usted, no lo puedo hacer desde el currículum, pero lo hago desde mi aula, que es el lugar en donde yo tengo espacio, lo hago desde mi seminario y lo hago entrando a estos cursos que, aunque la verdad me dan pánico porque hay cosas que no entiendo, me abren un panorama muy amplio. Agradezco muchísimo, Jesús y Tania, por haberlo organizado, y ojalá y que pudiéramos organizar un seminario permanente, interáreas, porque la verdad es que sí es necesario que los maestros del área de ciencias experimentales y de matemáticas nos sensibilicemos ante estos problemas. Si no, nuestros programas seguirán siendo pura fantasía y cosas artificiales. Muchas gracias. Profesora Beatriz, yo intervengo menos de un minuto. Muchas gracias. Conmovedor ver cómo entre disciplinas, escuelas, todas y todos los colegas estamos en la misma ruta. Me parece que también parte del proyecto primero liberal del siglo XVIII y luego neoliberal es creer que la ciencia es esto como volátil, como abstracto, que está más allá de todas y todos nosotros, que no está hecho para mejorar el bienestar de nuestras comunidades, sino para un progreso que quién sabe dónde está, como en el mundo de las ideas, y que siempre es rígida, perfecta, inalcanzable. El que usted, la química, las ciencias naturales, también se cuestione que ahí hay relaciones de poder, industrias, devastación ambiental, etcétera, es maravilloso. Yo le puedo recomendar, seguro ya lo conoce, el trabajo del doctor Andrés Barreda, que es un académico cercano al PUETS UNAM, donde estamos Mars y yo, y que además lo queremos mucho y lo respetamos bastante. Y así hay muchos académicos sobre temas biológicos, ambientales, que también tienen un pensamiento
pues anticapitalista, antineoliberal, crítico. Muchas gracias, profesora Beatriz. Y quiero responder rápido, si me permiten, en el chat, el profesor Andrés Alfonso dice que cómo adecuar el programa de estudios de química a una verdadera democracia e inclusión cultural. Pues creo que la profesora Beatriz nos da pautas. O sea, primero está en cómo hacer una clase, un curso genuinamente democrático. Yo, como todas y todos, no soy ejemplo de nada, pero yo siempre sí les digo a mis alumnas y alumnos que eliminemos esta cuestión individualista, competitiva y sobre todo autodisciplinaria o autorrestrictiva, porque tengo muchos alumnos que, ¿cómo me escriben? Rápido se los explico. Ya no pude ir a 4 clases, tengo que trabajar, sé que ya reprobé. Entonces, profesor, nos vemos el siguiente curso. O sea, se autodisciplinan ellos mismos por cuestiones personales, económicas o de salud que están batallando y dan por hecho que ya no pasé. Mire. O sea, son también alumnos que han interiorizado mucho las exclusiones, las desigualdades y la idea de que si no llegamos a cierta meta y cierta exposición, ya no lo hicimos, ya no pasamos. Y yo siempre les intento dar todas las herramientas para que llevemos los cursos a buen puerto. No estoy diciendo que a todos les pongo 10 directo, pero sí intento comunicarme con ellos para que no sean esos cursos que se basen en la exclusión y la competencia, sino en la inclusión y el colectivo. Eso lo podemos hacer respondiendo a Andrés Alfonso, a la profe Beatriz y a todas y todos aquí. Y desde la química, bueno, nosotros no sabemos de química, pero estas iniciativas tan bonitas de Jesús, de Marx, nos crean diálogos para que términos políticos, pues ustedes hablen de la química, de la biología o de sus áreas, de cómo ha habido exclusión, industria, capitalismo, devastación, etcétera, ¿vale? Solo digo eso, escuchemos a los demás, Raúl, Viviana, Edgar, gracias. Gracias, ¿les parece bien? Eloy, escuchamos a Raúl, después a Edgar y después a la maestra Viviana y ya tú cierras para que tengas el tiempo suficiente de llegar a tu entrevista. Adelante, profesor Raúl. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, una de las cosas que me han preocupado mucho como profesor es que la violencia en los planteles de la UNAM, y yo, bueno, mi experiencia personal en el caso del CCH, que vemos, pues sí, problemas, o sea, el problema que más predomina que es la violencia de género. Entonces yo me preguntaba, bueno, la violencia tiene que ver con algo como negar al otro, la negación de la otredad. Y también yo dije, bueno, todavía lo pensé más allá en cuanto al individualismo, ¿no? Que el individualismo es competir. Competir y no me importa qué es lo que pase con los demás, no me importa qué es lo que pase con el mundo, siempre y cuando sea yo y yo. E incluso cuando hablan de la violencia en la pareja, que también es un tema que luego se recurre mucho ahí en los SHs, una vez sí me pregunté, dije, "Ah, caray", pues ahí también está la negación de la otredad, porque nada más es mi beneficio personal sexual y no me importa qué es lo que siente el otro. Entonces aquí todo esto ahora sí que lo aboco a una pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver el individualismo? Si el individualismo ha contribuido al aumento de la violencia y si hay una correlación entre individualismo y violencia. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, profesor Raúl. Adelante, profesor Edgar. Sí, claro, cómo no, muchas gracias. Bueno, primero que nada, el texto es una gran ruta, un gran trazo del México del siglo XX y del siglo XXI para, pues, dar cuenta, ¿no? De lo que en nuestra sociedad ha sucedido, ¿no? Básicamente con cuestiones económicas y políticas. Y desde luego el asunto actual, yo creo que le hace falta también revisión, ¿no? En el sentido de que ya estamos en el 2023 y la 4T no está exenta a todo ello. En ese sentido, a mí me parece quien lleva la voz cantante en todo esto es el sistema capitalista, ¿no? Si requiere infraestructura, pues Tren Maya, ¿no? Puertos, ¿no? Para que el mercado haga negocios con las mercancías mexicanas. Si requiere mercados para vender drogas, pues también van a aflorar los cárteles, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera ver la mirada del doctor Caloca en el sentido de qué continuidades y qué rupturas
hay en este gobierno, ¿no? En este gobierno que se asume de izquierda, pero yo digo que es más de centro, ¿no? Que si bien ha habido avances en lo económico, alza en los salarios, apoyos, apertura de universidades, de bachilleratos, llevándose el modelo CCH, la estabilidad del peso frente al dólar, todo esto es muy importante, muy claro, y revira las políticas anteriores de ultraderecha. Pues aún así yo veo insuficiencias, ¿no? En los partidos políticos. Yo creo que si nos organizamos como comunidad universitaria, académica, organizamos a los jóvenes, ahí sí vendrán las soluciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si bien hoy el presidente hace firmar o él signa un decreto para proteger el área sagrada de Viricuta, de los Virraricas, pues no ha hecho mención de los acuerdos de San Andrés firmados en el 96. Y yo creo que tampoco va a resolver lo de Ayotzinapa por las implicaciones del ejército. Bueno, hasta ahí le dejo, ¿no? Porque ya estamos en contratiempo. Gracias. Gracias, maestro. Edgar. Edgar, rápido, nada más Adelante, responderle, adelante. agradecerte y responderle al profesor Edgar que sí, que hace falta otro curso que se llame Las ideas de Pablo González Casanova en el siglo XXI, porque han cambiado muchas cosas. O sea, aquí exploramos y yo humildemente pues hice una revisión crítica de los textos de Casanova a la luz de los contextos históricos, lo que tú dijiste, pero sí faltaría debatir estas mismas ideas en un mundo mucho más complejo, porque tenemos unas derechas más complejas, Marx las ha trabajado muy bien, en donde hay populistas de derechas, una derecha como que se aprovecha de vengan quien me quiera seguir, como Frena, por ejemplo, este grupo anti-AMLO, una derecha liberal que es yo defiendo al INE, las instituciones, la tenemos muy bien ubicada, tenemos derechas libertarias, anti-Estado, casi que los empresarios nos gobiernan, pero en esas supuestas o entrecomilladas izquierdas, porque hay de todo, hay luchas genuinas, resistentes, movimientos muy legítimos, bastante radicales. Hay, digamos, como también decisiones que son un poco acomodaticias. Hay políticas que siguen siendo liberales, del Estado liberal, aún dentro de nuestro gobierno actual. Y también hay como que decisiones post-neoliberales. O sea, muchas personas, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que son funcionarios en el gobierno actual y me dicen, es que no se puede dar el viraje tan de golpe. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo construyó, digamos, una infraestructura que no podemos desmontar, tenemos que ir cambiando de a poco. Entonces, también podemos hallar de post-neoliberalismo. O sea, ¿cómo hacemos, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de educación, ciertos virajes, pero partimos de una infraestructura neoliberal que se dejó? Todos esos debates no quiero ahondar más porque dan para otro curso, para otros seminarios, pero sí ha cambiado mucho el mundo en los últimos 25 años y sí tendríamos que poner estas mismas ideas de liberal, neoliberal, izquierda y derecha ante nuevos debates. Muchas gracias, Edgar. Un gusto conocerte. Vivian, Raúl, creo que querían platicar. Xochitl. Sí, ay, perdón, ya tomé la palabra, muchas gracias. Pues solo también agradecer y pues una lectura muy interesante e integral, ¿no? Que nos hace pues un breve recorrido, ¿verdad? Histórico desde el liberalismo hasta los nuevos rostros del neoliberalismo y las nuevas formas de expresión, ¿no? De esta explotación y pues toda esta idea, ¿no? De colonialismo interno que se ha desarrollado. Y bueno, quisiera, yo también una de las preocupaciones, pues que tengo dentro pues cuando doy clases de historia o de ciencias políticas y yo lo pregunto también a mis colegas, es que pues frente a pues no sé, marco de agravios, ¿no? Todos estos problemas sociales contemporáneos graves, cambio climático, ya lo vimos, tráfico humano, de pronto, y que lo vimos en la lectura, ¿no? Esa expresión de estas políticas neoliberales, ¿cuáles son, no? Como justo esas rutas, bueno, el Casanova nos dice algunas, pero ¿cómo educar en una visión a veces optimista, esperanzadora, ¿no? Frente a este contexto que, como dice la maestra Rocío, es avasallante y de pronto desesperanzador. Yo me pregunto eso, yo creo que
todos, o al menos, ¿no? Desde mi esfera personal trato de, bueno, ¿y qué hacer con esto, chicos, no? Desde la esfera individual, desde qué podemos hacer, pero justo ahí también, yo preguntaría, ¿no? Y retomando la inquietud también del maestro Jesús, ¿qué incorporar, ¿no? ¿Qué, poder aportar a la nueva revisión de los planes de estudio, ¿no? A la luz de este nuevo contexto, ¿no? Y nada más agregar, perdón, y como sugerencia a la maestra Betty, yo el ciclo escolar pasado les proyecté a mis alumnos el proyecto cultural del neoliberalismo, un documental, ¿no? Que es creado también por el PUEX, muy bueno, maestra Betty, y les encantó a los alumnos, y creo que no tan así rígido, pudieron un poco entender más en términos reales cómo se vive ese neoliberalismo. Y algo que no se, bueno, no se habló aquí, pero me parece importante, es el impacto, la industria cultural y el poder, los poderes fácticos, ¿no? De los medios de comunicación que los vemos, ¿no? De manera galopante en este contexto, que los libros de texto, todo este impacto mediático, y que me parece que en este documental del proyecto cultural del neoliberalismo se ve de manera muy clara, ¿no? Y muy cómica, bueno, sabemos, ¿no? Maestra, muy recomendable este documental, ¿no? Del proyecto del neoliberalismo. Y bueno, nada más por último, yo sí, compartir, ¿no? A lo mejor en esta ruta de encontrar a lo mejor aspectos pues lúdicos desde el arte. Yo también, al igual que el maestro Colín, me gusta mucho esa gran canción, ¿no? de Jaime López de Los Señoritos, una crítica, ¿no? Fuerte a los intelectuales orgánicos, pues sí, también decía esta jerarquía, ¿no? De doctores, y que también pues se da, ¿no? Y bueno, creo que a lo mejor algo que he tratado es esa ruta desde la música también, ¿no? Desde feministas como Vivir Quintana, ¿no? Mercedes Sosa, les llevo a los alumnos hasta Rodrigo González, ¿no? La de Vieja Ciudad de Hierro, para entender cómo se ha transformado el espacio histórico, ¿no? Entonces, bueno, esa me parece que también es una ruta, y cómo buscar, ¿no? Esas posibles, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Cómo contribuir a dar una visión esperanzadora, ¿no? A los jóvenes. Y decía, ¿no? Weiss mata, ¿no? Pues algo de lo más fuerte que ocurre en los alumnos es que prevalece, y parte del desencanto, de la desmotivación, pues deriva, ¿no? De este estado de cosas, y de pues no encontrar a lo mejor alternativas o visiones, dicen, más optimistas, y dicen los autores, ¿no? Educamos mucho en el pesimismo, ¿no? Entonces, bueno, nada más dejo ahí la pregunta. Gracias. Adelante, Eloy, por favor. Rapidísimamente, a mí me parece, bueno, son preguntas que yo mismo tengo, no es una respuesta, profe Beatriz. Yo creo que así como es avasallador este neoliberalismo que se plantea como hegemonía, no creer que es un sentido común. Decía Miguel Ángel en el chat eso, luchar contra esos sentidos comunes, no llegar a las clases de pensamiento político, de historia, los que son profesores en bachillerato de historia, y dar por hecho que la historia europea, que la historia colonial y liberal es la única forma de pensar, son los únicos proyectos políticos, y que eso nos tenemos que supeditar, sino pensar el mundo en términos de diversidad, pluralidades, y cómo tener una actitud y un pensamiento más optimista. Estos espacios, como este que Jesús y Miguel Ángel me han invitado hoy, me parece que nos llenan de optimismos. Si bien el neoliberalismo parece ser hegemónico y parece concentrar todo el poder político, económico y hasta cultural, podemos dar la lucha con espacios como estos, reunirnos, discutir, leer este tipo de autores críticos, recomendarlos, organizar la mayor cantidad de conversatorios con mis alumnas y alumnos. Unas alumnas me comentaron, yo daba la clase de economía contemporánea, los cuento rápido, me dicen, fui al Museo de Economía de la Ciudad de México y estoy viendo que lo que nos dicen no es real, porque están diciendo ellos que si trabajas y ahorras vas a poder ser exitoso, y no es verdad. En la clase vemos que no. Ya con eso yo siento un gran optimismo, porque ya están cuestionando lo que se asume como sentido común, y en el museo se ve como única verdad posible. No se ve como una verdad de tantas, ni como una teoría de tantas. Se asume como la verdad. Y si ellas y ellos ya lo están cuestionando, yo me di por bien servido ahí. Yo creo que el optimismo está en sembrar o en abrir esas brechas. Y bueno, profe Beatriz, pues nos toca seguir dando la lucha. Gracias. Teníamos una última participación, si quieren la escuchamos.
Muchas gracias. Me parece que ya no había preguntas. Por ahí el maestro Sánchez nos había hecho alguna preguntita. Sí, parece ser que ya no hay. Y en atención a tu generosidad, Eloy, de haber compartido con nosotros el día de hoy tus conocimientos y dado que tienes ese compromiso por parte del PUEX y del Tlatelolco Lab, pues nos parece muy justo cerrar aquí la sesión del día de hoy, agradeciéndote muchísimo, Eloy, tu compromiso con el pensamiento crítico y con, insisto, esa generosidad de compartirlo con los y las profesoras que estamos seguros harán lo mismo para con sus alumnos y alumnas. Entonces, aquí agradecer al doctor Jesús Nolasco la moderación de la sesión, que nos haya compartido también en el chat las lecturas para el día de mañana, tanto de la profesora María Eugenia Alvarado como de el colega y camarada Raúl Romero, que van a estar el día de mañana para continuar con este importante curso. Entonces, sin más, si no hubiera alguna otra información que dar, pues aquí dejaríamos la sesión de hoy, agradeciéndoles a todos y a todas el tiempo que dedicaron a esta importante sesión. Yo también quiero agradecerles, de verdad es un privilegio el darnos tiempo para poder discutir, para conocerlos. Tienen mi correo, se los vuelvo a poner en el chat y que no quede aquí, escríbanme con sus inquietudes, dudas, ideas para sus cursos, con mucho gusto. Yo también retomo algunas, las ponemos en práctica juntos. Este colectivismo, romper con estas verticalidades empieza desde nuestra amistad y hacer comunidad. Entonces, escríbanme y lo sabe Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, lo sabe Jesús, nuestros espacios tienen las puertas abiertas cuando quieran buscarnos vía Puetsunam o cuando queramos hacer las cosas con el CCH de allá con Jesús, estamos abiertos y sigamos colaborando, sigamos construyendo comunidad. Gracias todas y todos. Buenos días. Gracias a todos. Gracias a ti. No sé si alguien, maestro Marcos, ¿quería usted comentar algo? No. Adelante, adelante. No lo escuchamos. El micrófono, maestro Marcos. Su micrófono, maestro Marcos. No, nada más quería comentar el agradecimiento al doctor ahora sí, por su conocimiento, ¿no? Y Sí, por todo eso que nos da, porque pues yo también soy del área de matemáticas y pues estoy también como que perdido de esto, ¿no? Pero sí es muy importante. Por eso me metí a este curso. sí, yo pienso que esta intervención suya, maestro Marcos, y no Ujú. recuerdo, ayúdenme el nombre de quien hablaba un poquito que era profesor de química o profesora de química, son sumamente interesantes, Sí. porque finalmente nos ayudan a reflexionar sobre la importancia que don Pablo González Casanova daba a la interdisciplina. Y que está Exactamente. presente, no solamente ustedes lo saben mejor que yo, en el proyecto del CCH, sino particularmente ya a nivel de investigación. O sea, Pablo González Casanova tenía claro que tenía que haber una relación entre investigación y Ujú. docencia. Y en la docencia, entre el nivel superior y medio superior, ¿no? A tener una visión integradora, integralista. Y entonces la creación, por ejemplo, del CEICH era eso, ¿no? Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. ¿Por qué? Porque finalmente siempre hay una interrelación entre la forma en que nosotros podemos estudiar física, química, matemáticas, etcétera, y la sociedad misma, dentro de la cual se está construyendo ese pensamiento y para la cual, en todo caso, tendría que estar presente la intencionalidad de analizar estas importantes disciplinas científicas, sean, vamos a llamarlas así, exactas o sociales, como las queramos llamar, porque finalmente es una cuestión de unidad, ¿no? Ya Lloyd dejaba entrever una respuesta y decía, bueno, desde la química, pues por supuesto que más allá de analizar los procesos químicos puros, concretos, igual de las matemáticas, a lo mejor como una abstracción y demás, está en el fondo cuál es el objetivo, cuál será la finalidad de los conocimientos que derivan de estas ciencias para ponerlas en función del desarrollo social, ¿no? Sí, ¿Por qué? claro. Ujú. Porque, por ejemplo, nosotros vimos claramente en esta hegemonía neoliberal priista, vamos a poner un solo ejemplo, como por ejemplo, la intención siempre fue echar abajo lo que fue el proyecto cadenista, por ejemplo, de nacionalización del petróleo.
Sí. Constantemente se generó el proceso de privatización, ¿no? Que implicaba el dejar de invertir en Pemex, en la lógica neoliberal de decir que es ineficiente, ¿no? Que financieramente es poco productiva, etcétera, etcétera, para abrir el paso a la privatización. Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahí pongo este ejemplo que va muy relacionado, por ejemplo, con la necesidad de tener ingenieros químicos, ¿no? Químicos, de química básica para la petroquímica, etcétera. En fin, se eliminó prácticamente, se Sí, sí. desmanteló el Instituto Mexicano del Petróleo. Pues Por sí, todos ejemplo, esos proyectos, pues, que había, como dices. todos esos proyectos que había, por ejemplo, y que hoy en día, dicho sea de paso, se intentan retomar por el gobierno actual, en esta idea también de una soberanía energética, pues son importantes conocer. Y entonces ahí, analizar, por ejemplo, estos temas con nuestros alumnos, creo que nos ayuda, ¿no? A poner en perspectiva la importancia de analizar las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales en su conjunto, porque en el fondo, pensar en las posibilidades de un desarrollo que implique reducir los procesos de desigualdad y ampliar los procesos de justicia social, pasa necesariamente por poner al servicio de la patria, vamos a decirlo así, o del pueblo en general, pues los conocimientos que se van adquiriendo. Y yo creo que ahí hay un elemento de democracia. Y el otro elemento democratizador puede ser en la forma, ya es una cuestión más pedagógica, en la forma en cómo nosotros hacemos la impartición de esa química, cómo se las hacemos más agradable, cómo se las hacemos más amena, cómo los atrapamos, los interesamos en las matemáticas, cómo hacemos que ellos mismos discutan a nivel de problemas y abrir la participación, abrir la creatividad de los alumnos, pues creo que también es un ejercicio democrático necesario de creatividad. La creatividad en todo caso es importante porque nos ayuda a innovar en experiencias y prácticas democráticas que en el fondo van generando en distintos espacios esta intención clara. Hoy escuchaba una entrevista de Álvaro García Linera, que se la recomiendo mucho porque él hablaba mucho, y con esto cierro mi comentario, de cómo la implantación o imposición de sentidos comunes desde el neoliberalismo, desde el capitalismo, pues es un elemento que es el que logró estos niveles de hegemonía y de dominación, y que los progresismos y otras experiencias desde los movimientos sociales lo que buscan es precisamente romper esos sentidos comunes que nos hablan, por ejemplo, de esto que decíamos, ¿no? Que las empresas públicas, en el sentido común neoliberal, son malas, son ineficientes, ¿no? Son poco Sí, productivas. Y nosotros sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Que si sí. impulsamos realmente de manera eficiente, quitando la corrupción y en una perspectiva nacionalista, este tipo de empresas pueden ser Ujú. palancas del desarrollo. Y El entonces la desarrollo. recomiendo mucho, es una entrevista que le hicieron los de Chamuco TV. Y dicho sea de paso, si me lo permiten también como una recomendación, el día de hoy, en el programa Libre Lucha, a las Ujú. 9 de la noche en YouTube, nuestro director, el doctor John Ackerman, entrevista a Álvaro Ah, García ya. Linera a las 9 de la noche, por si les interesa. Libre Digo lucha se porque llama el Álvaro programa. García Linera es un pensador de Sí. primera línea. Ah, Además de ejercer la praxis política como vicepresidente, bueno, como lo fue del Estado Plurinacional de Bolivia, pues es un gran ujú. pensador que nos invita precisamente a reflexionar sobre las posibilidades de la emancipación desde el punto de vista de las luchas sociales. Entonces, ahí lo dejo, maestro Marcos. Espero que Ok, pues gracias, no gracias. por abusar La de la palabra, información. pero Sí. es un poco de las muchas Sí, cosas no, que me no se dejó preocupe. la ponencia del hoy y las brillantes intervenciones Ujú. de todos y todas ustedes. Sí, sí. Entonces, Muy aquí lo interesante. dejamos, nos vemos mañana. Ok, pues hasta mañana. Descansen. Cuídense, hasta luego. Hasta Mañana. mañana. Gracias. Buena tarde. Hasta mañana y gracias. Hasta mañana. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Sale Jesús. Estamos en contacto.